los 25.000 en la fila. Y esto, señoras y señores, comenzó desde octubre del año pasado. Este destino es diferente. Viajamos a Varsovia para asistir al concierto de mi banda favorita. Hace 10 meses, cuando recién comenzaba nuestro viaje de tiempo completo, Ananda pensó que el mejor regalo para mi cumpleaños 33 eran un par de boletos para ver a Coldplay, que recién ponía a la venta su nueva gira mundial. Y claro que no se equivocaba. Como no sabíamos en qué lugar del mundo estaríamos para la fecha del concierto, pensamos que lo mejor sería comprarlos en algún país cercano a la mitad del planeta. El país elegido, Polonia. Así que este vlog va a estar súper bueno, porque además de enseñarles un poco la ciudad, van a podernos ver disfrutar del concierto. ¡Qué emoción! Así que, ¿listo? Ustedes no saben, pero me quedé en la fila online para comprar estos boletos por 4 horas. Mi número era el 25.000 cacho, casi 26.000. Era la 1:30 y las ventas solo empezaban a las 2 de la mañana, imagínense. Y bueno, por fin llegó el día. ¿Qué hola? Estamos esperando estos boletos hace mucho tiempo porque Ticketmaster Polonia decía que no los podías mandar digitalmente, así que los mandamos a Suiza con Cristina, pero nunca llegaron. Después de pelear un poquito con Ticketmaster, decidimos que los mandaran al lugar del evento, que era lo más fácil por hacer. La historia de estos boletos se las contamos conociendo la ciudad en Polonia. Yo no sé ustedes, pero la verdad no me acuerdo de haber visto en algún otro lugar marcas de balas, de balazos de la Segunda Guerra Mundial. Y es que esta ciudad fue una de las más invadidas durante la Segunda Guerra Mundial y tiene muchísima historia con las guerras. Y en muchas de sus calles se pueden todavía notar rastros de los ataques que sufrió y de las invasiones que sufrió esta ciudad al este de Europa. Pero la verdad es que esta parte del centro histórico Está hermoso, parece está una bien ciudad bonito. cinematográfica. Qué bonito lugar, con historia. ¿Cómo se dice? Sapienkaka. Chef is one Sapienkaka. just sapienkaka with mushrooms. Es gigante la cosa, literal. Y como tenemos algún tiempo en Polonia, pues hay que probar de todo. Esto y al ratito le estamos tirando a los pierogi. Thank you. Joder. Es un mollete. Pero como buena mexicana que soy, voy a poner un poquito de pimiento. Ya puedo decir que esto es un mollete polaco, sin lugar a dudas. Le falta el frijolito, pero esto es un mollete polaco. Está bueno. Está bueno. No es espectacular, pero está rico. Falta frijolito, pero... Trae un molletito. Ahora sí. Mirá, no saben la cantidad de gente que hay. Sobre todo en niños. Y hoy es jueves. Es verano. Verano en Europa. Y si vienes a Varsovia, a Polonia, no puedes dejar de probar pierogi. Estos dumplings rellenos de carne o papa que hemos escuchado decirle a Eva Sudbeck en todos sus vlogs cuando viene o cuando menciona a su abuela en Instagram. Así que no podemos venir hasta aquí a ver a Coldplay sin comer el plato más típico de Polonia. What's a pierogi?
Imagine your favorite foods, pasta, potatoes, and cheese, wrapped together in one perfect mouthful. More! More! Eat up. They're ready in minutes and low fat, too. There's just one side effect. Son mejores los tacos, Eva, pero... rico. Después de esta cena tradicional toca descansar porque mañana es el gran día. Situación actual. Yo no tanto, con esta lluvia. También que estuvo ayer el día. Llegamos alrededor de las 12 de la tarde y a pesar de la lluvia estábamos muy emocionados. Esperamos 10 meses para este día. No había mucha gente formada, choque cultural. Esto sería diferente si estuviéramos en Latinoamérica. ¿Cómo saber que estás en un país europeo y no en uno latinoamericano cuando llegas solamente una hora más temprano del evento y la cola apenas empieza? Algo había que comer, así que la opción del día fue un kebab de falafel que compartimos con nuevas amigas de Lituania que hicimos en la espera. 2:33 y ya vamos a entrar. Primera espera terminada. Ahora sí, vamos adentro. Pero faltaba más espera por delante. Ok, ya entendí. Lluvia número 774. del concierto. Pero al menos ya estamos más adentro, ¿no? La verdad es que los organizadores se portaron bastante decentes, pues nos dejaron esperar resguardados de la lluvia. Esperamos y esperamos. Hasta que comenzamos a movernos y los ánimos seguían creciendo. Por fin entramos y... pues primera fila. Bienvenidos a la espera número 7, 6, no sé, falta menos. Bueno, lo que pasa ahí, el concierto tiene un piso cinético y unas bicicletas en donde la gente, voluntarios, pueden saltar y usar las bicicletas para generar energía eléctrica para el concierto. Muy interesante. Son 8:25, se supone que Coldplay entra a las 8:45, así que ya falta casi nada. La espera terminó.
Thank you so much, everybody. Thank you, Patrick. Thank you. Y con esto terminó nuestra travesía en Varsovia en el concierto de Coldplay. Qué concierto, de verdad. Emocionadísimo estaba, fue increíble. ¿Cómo lo grité? ¿Cómo lo canté? La pasamos genial. Sí. Y si a ustedes les gustó el contenido, recuerden apoyar el canal, suscríbanse, denle like, síganos en Instagram y nos vemos en el siguiente destino, en el siguiente video. Gracias por estar aquí con nosotros en un vlog más. ¿Listo? ¿Estás poniendo guapa para el concierto? Chwilę, dobra. Sapienkanka Pieksarkami. Aha, z pieczarkami, tak? Sekundkę. Ok. Una vez más, amor. Esto. Wow, era el efecto. Ah, vale, dale. Una vez más, una vez más. Y si vienen a Polonia...